Hola, ¿cómo están? Ya vamos iniciando esta clase en donde nos vamos a enfocar en lo que son las entrevistas. Igual vamos a hacer un recuento un poquito de la última clase, así que vamos a partir por ahí para, como ya llevábamos unos días de distancia, les voy a partir compartiendo mi pantalla para iniciar esta clase. Nos conocemos, entonces voy a partir de lleno. Las técnicas de recolección de entrevistas y de datos cualitativos no incluyen solo la entrevista, hay varios tipos. Y también esto viene desde cuando ya hemos podido definir a quién vamos a hacer la entrevista, o sea, la muestra. La muestra obedece a varios criterios, como hablamos, y que en la investigación cualitativa no apuntan tanto a la extensión, sino que a la profundidad. Se escoge por la relevancia que tenga para responder a nuestro tema y puede considerar algunas variables, como lo que son el género, el nivel socioeconómico, la edad, pero eso va a ser relevante a dar respuesta a la pregunta de investigación que tengamos. La investigación cualitativa también se nutre de la literatura que nos informa sobre un tipo de estudio y sobre las características que son relevantes para indagar en esta pregunta de investigación. Y como señaló la clase de Mario Momoya, la investigación cualitativa no se basa en una muestra probabilística o del azar, sino que elige a sus eh, sujetas de estudio de manera específica. Ahora, solo recordando, los tipos de muestreo podrían ser de expertos por experiencia, con alta variabilidad o muestras homogéneas. Por lo general, la forma de contactarlos es a través de redes, de contactos o lo que se le llama bola de nieve. Los puedo elegir por conveniencia, que probablemente en este ejercicio de investigación cualitativa de nuestra asignatura lo hagamos de esta manera. También puede ser de voluntarios o de casos extremos. Eso es solo un recordatorio. Dentro de los tipos de técnicas, vamos a ver que tenemos la entrevista, que eso va a ser sobre la cual vamos a trabajar en esta clase. Pero también contamos con grupos focales o grupos de discusión, que son voy a decir como entrevistas grupales, pero es más complejo que eso, pero hoy día solo las vamos a recordar que hay otros tipos de técnica para recoger información. Hay observación participante, que conlleva registro de campo, producciones narrativas, derivas y otros tipos de técnica. ¿Por qué se las comento? Porque la investigación cualitativa es bien amplia y también crea metodologías acordes al contexto en el cual se desarrolla. Por eso nombré las derivas, son metodologías, voy a decir, novedosas y que se vinculan al hacer y a la acción. Pero nosotros, como estamos aprendiendo, vamos a partir por la que proponemos de principio, que es la entrevista. Pero sabemos que hay más. Y sabemos también, como lo señalé en la clase anterior, que una entrevista o un grupo focal puede responder a distintos tipos de estudios. Y ahí está el enfoque de estos tipos de investigación cualitativa, ya sea fenomenológica, narrativa, etnográfica, de teoría fundamentada, de investigación-acción u otras. ¿Ya? Nos vamos a concentrar en la entrevista. La entrevista, como define acá el autor, la define como un proceso comunicativo por el cual un investigador o investigadora extrae una información a una persona, quien informa, y que se haya contenida en la biografía de ese interlocutor. O sea, hay algo en la vida de esa persona que nos llama la atención, nos interesa poder preguntar. La entrevista es una conversación seria que se propone con un fin determinado. O sea, es más allá que una conversación que podemos tener un diálogo con alguien, pero después le podemos decir, y en torno a esto, ¿te puedo hacer una entrevista? Porque eso va a tener la profundidad de lo que uno quiere lograr en los objetivos de su investigación. Y es diferente del simple, bueno, placer de la conversación, como lo decía, y tiene funciones de recoger datos, informar y motivar. La entrevista, ¿qué la caracteriza? Recoge información sobre eventos y aspectos subjetivos, o sea, lo que la persona considera o cree respecto de un tema, como sus creencias, sus actitudes, sus opiniones, que de otra manera quien investiga no tendría la posibilidad de hacer. Se crea un entorno, ¿no? Un contexto propio para lograr este objetivo, que es distinto a un espacio más informal de una conversación. Desde la percepción del mismo sujeto, la entrevista añade una perspectiva interna que permite interpretar un comportamiento y constituye una fuente de significado. O sea, es súper importante poder preguntarle a la persona y vamos a ver tipos de preguntas que están en las entrevistas respecto de, primero lo elegí por un criterio muestral, que es relevante a mi estudio.
por ejemplo, que tiene experiencia específica de ser madre o padre de niño prematuro en atención de urgencia en el contexto de pandemia, que es uno de los similar a los trabajos de los que ustedes están realizando. O la experiencia de ser una persona de baja visión y que está abordando su trabajo en contexto de teletrabajo o trabajo confinado en el que estamos trabajando ahora. ¿Ya? Ahora, el principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad. O sea, uno sí construye una estructura que después en la segunda parte de la clase les voy a entregar algunas pautas de etapas, pero no hay una sobreestructura de eso, o sea, como partimos, se acabó, o sea, que no nos manda el tiempo, sino que requiere nuestra flexibilidad y nuestra habilidad. Y como todo, se aprende haciendo, entonces vamos a tener unas entrevistas en las cuales nos sintamos que hemos logrado extraer la información como lo queríamos y otras que tal vez no tuvimos toda la habilidad, pero eso es algo que poco a poco vamos desarrollando y en este ejercicio podríamos hacer una mirada de qué cosas hicimos bien y qué cosas no, porque el proceso reflexivo nos va a permitir aprender y ser mejores entrevistadores y entrevistadoras. Ahora, las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un guión, porque todos trabajamos con ayudas de entrevista, que les voy a proponer una manera de construir el suyo, puede que la persona empiece a hablar de la pregunta 1, pero la conecte con la 7, por decir, y siga en la 7. Es bueno seguir ese continuo, porque yo le podría decir, no, espera, espera, que ahora vamos a la 2, pero voy cortando la comunicación, y la comunicación es mucho más fluida que seguir una pauta de números. Pero sí, como yo estoy aprendiendo y no soy audaz, digamos, de manejar todo mi guión, puedo dejar dicho que esta entrevista se puede hacer en una o en dos oportunidades, cosa que después cuando termine la leamos en conjunto con mis compañeros y compañeras, podamos ver, ¿sabes? Nos saltamos de las 2 a las 7, no vimos mucho las 5, nos faltó algo de esto. Entonces podamos hacer un segundo encuentro que permita focalizar en esos aspectos que nos parecían interesantes y que quedaron pendientes. Ahora, la entrevista cualitativa también en buena medida es anecdótica y tiene un carácter amistoso, podemos dialogar, compartir experiencias. Quien entrevista le va dando un ritmo, ¿ya? Y una dirección a la entrevista. No se trata de entregar todo la guía hacia quien me habla, como yo le decía, de la pregunta 2 a las 7, pero después podemos invitarla después a volver a un tema que nos interesa. ¿Y qué pasaría si alguien habla y se va, voy a decir como dice más coloquialmente, por las ramas y no hablamos del tema que nos interesa? Ahí tenemos que ayudar a volver. Entonces, ser con un grado de dirección. Perdón, me fui hacia atrás. También el contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de significado, o sea, debo preguntar un poco de historia, de por qué se dio, qué pasó, darme contexto, ¿no? Ajustarme a las normas de comunicación de quien hable y a su lenguaje. A veces hay palabras que las personas usan más y si nosotros de manera fluida podemos adquirirlas en la conversación y trabajar con ella, podemos facilitar la comunicación. Pero digo de manera fluida porque si sale como muy extraño, tampoco eso va a ayudar mucho a la comunicación. Y las preguntas son abiertas, intentan ser neutrales, no cargadas de prejuicio o dirigidas, por ejemplo, ¿usted cree, no es cierto, que en realidad esto es así? O sea, ahí me doy una respuesta a mí misma. Pero si las dejo abiertas, ¿usted qué está pensando en torno a esto? Y sea A, o sea B, o sea C, debo estar receptivo y receptiva a la respuesta que se dé. Se pretenden obtener perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje. Entonces, por lo tanto, no voy a corregir, sino que voy a consultar qué quiso decir, si es que algo no lo entiendo, más bien en esa línea. Ahora, los tipos de preguntas, aquí tenemos una clasificación que hace un autor, me parece interesante, pueden ser del tipo de opinión, aquí hay algunos ejemplos. ¿Qué piensa usted de esto? De expresión de sentimientos. ¿Cómo se siente en torno a esta experiencia de trabajo confinado, por ejemplo, en contexto de pandemia? De conocimientos. ¿Qué sabe usted acerca de las causas que provocan la situación que estamos investigando? Sensitivas o relativas a los sentidos. ¿Qué género musical usted escucha cuando se encuentra estresado? ¿O qué situación emotiva o de sentimiento le ha provocado este contexto respecto del cuidado de su persona dependiente?
de antecedentes. ¿Qué conocimiento previo usted tenía respecto de situaciones de salud o de confinamiento? Estoy haciendo como algunas aplicaciones a las posibles preguntas que ustedes realicen. Y de simulación, suponga usted, y yo las invito a explorar, ¿me podrías dar un ejemplo? ¿Qué te parece tal tipo? Y tener mucho ojo con la construcción de preguntas que no den una respuesta cerrada. ¿Le gusta esto? Sí, no. Y que nos quedamos sin respuesta. Entonces, ¿de qué manera usted identifica que esto le gusta? ¿O cómo lo podría hacer? ¿Me podría dar un ejemplo? ¿Una buena experiencia? ¿Me podría comentar una mala experiencia? Y uno ahí va viendo los matices de este caleidoscopio, que es lo que queremos descubrir, que es la experiencia, eh, voy a decir, abordada como una información cualitativa, que tiene muchos matices. Vale, seguimos. Y las etapas sugeridas son, como en cualquier encuentro con un otro, partir por preguntas iniciales, su nombre, dónde estudió, o no sé si es relevante para lo que estamos haciendo, con quién vive, un poco indagar algunos aspectos generales fáciles, ir a preguntas que ahonden contenido, desarrollar preguntas sensibles, preguntar preguntas de corroboración y parafraseo. ¿Te entendí bien cuando quisiste decir esto? Eh, ¿Me puedes explicar de mayor manera cómo esta cita que tú dijiste, o sea, como reconfirmar? Abrir la entrevista, si hay algo más importante que quiera aportar, eso siempre es importante al cierre de una entrevista. Como ustedes ven en este ciclo, partimos por las preguntas de contenido y después nos fuimos a las sensibles. No partimos preguntando lo más sensible y complejo porque hay que entender la entrevista como un proceso de vínculo. Y ahora en contexto de virtualización de la experiencia es más complejo, creo, y también ahí hay que ver los parámetros éticos de qué voy a preguntar y qué no voy a preguntar. Y eso lo podemos chequear con nuestros tutores. Y como les decía, tenemos una fase inicial, aquí un poquito más en detalle, me voy a ir para acá, en donde preguntas que no se presten a controversia, que se centren en comportamientos y actividades y experiencias concretas. La fase intermedia, donde sí puedo ir un poquito más en profundidad a preguntar qué piensa de, qué sentimientos en torno a, porque ya se ha creado un vínculo, una relación entre quien entrevista y es entrevistado, y una fase más avanzada que pudiera dejar las preguntas más delicadas y que puedan dejar como espacio para quien sea entrevistado pueda comunicar. Y no cerrar ahí, sino que cerrar, redondear y dejar la apertura a otros aportes. No sabemos hacer a priori entrevistas, aprendimos haciendo. Las personas, cuando nosotros les vamos a compartir un formato de carta, les presentamos la situación. Somos estudiantes de tercer año aprendiendo a hacer investigación en el curso que estamos, con la asesoría de un tutor y con un curso contexto, digamos, profesores, profesoras, y estamos en ese aprendizaje. Entonces la persona ha aceptado participar en este contexto de entrevista cualitativa en un proceso de aprendizaje, pero obviamente resguardando el hacerlo con las mejores condiciones y posibilidades para realizarlo bien, en ambos sentidos, de aprendizaje y de la experiencia que tenga la persona respecto a esta entrevista. Ahora, para ir haciendo la clase en 2 etapas y no les salga muy agotador verme mucho rato aquí en la pantalla, les voy a proponer que vayan a enlaces y vean una entrevista cualitativa que está en otro idioma, pero está subtitulada en español, y que se llama así, entrevista cualitativa con errores. Y identifiquen al menos 3 errores que están presentes en el rol de la entrevistadora. Está hecha intencionalmente así, me pareció de valor observar como lo que no hay que hacer, dado cuenta que ahora hemos estado viendo una pauta de lo que hay que hacer. Entonces nos vemos en un momentito más cuando veamos la segunda parte de la clase donde vamos a precisar algunos aspectos de etapas de construcción del proceso de la entrevista, que ahondan lo que ya hemos visto. Nos vemos en un momentito más.